Primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel en el canon hebreo, es decir, en la Biblia hebrea, juntan un solo libro, pero es el mismo libro. Solamente que como los pergaminos eran muy grandes, terminaron partiéndose en dos, ¿verdad? Pero en la Biblia hebrea es un solo libro, pero contiene primero y segundo de Samuel. El canon hebreo le llaman. ¿Ya están listos todos? Primero de Samuel. Muy bien. Hemos estado estudiando ya por mes y medio, unas 6-7 semanas, el tema de la familia. Y a mí también me ha enseñado el Señor durante este tiempo, porque en estos 12 años había predicado muchas veces de la familia, pero esta es la primera vez que predico por 2 meses seguidos todos los servicios acerca de la familia, y hablamos de muchos temas y los he preparado con cariño para la iglesia Jico, aunque también si alguien más se ve beneficiado viendo las transmisiones o que usted comparta estos mensajes con alguien más, pues es una bendición. Para eso son, ¿verdad? Varias veces he mandado de estos mensajes de estos 2 meses, se los he mandado a algunos hermanos de la iglesia, porque, hermanos, Dios quiere que tengamos un hogar bendecido, pero para que lo tengamos tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. La verdad, muchas familias cristianas sufren, y su pastor sufre junto con ustedes, porque nos dolemos al verles batallar como pareja, como familia, con sus hijos, y nos damos cuenta que necesitamos ser un hogar bíblico, no solamente un hogar creyente, un hogar bíblico. Si somos un hogar bíblico, Dios nos va a poder bendecir. Pero usted se da cuenta que en la Biblia hay muchos hogares disfuncionales. Muchos hogares eran de creyentes y sin embargo, aún así sufrieron y batallaron muchas cosas. Y yo quisiera animarle a ser un hogar bíblico, que en estos 2 meses decidieran como familia, vamos a ser un hogar bíblico, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, vamos a agradarle a Dios en nuestras decisiones como familia. Si usted es esposa o mamá, Dios, yo voy a hacer lo que tú me pides que haga. Como varón, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pides que yo haga. Porque, hermanos, también los matrimonios, también las familias cristianas sufren debido a que no ponemos en práctica los principios bíblicos. Yo le desafío a ser un hogar bíblico. Por eso yo le puse esta serie de predicaciones de este bimestre, un hogar bíblico bendecido. Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios va a bendecir nuestro hogar. Vamos a orar, ¿les parece? Ya tenemos primero de Samuel, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por las familias que están aquí, esforzándose para venirte a adorar. Ve sus corazones, ve su disposición, ve su deseo de adorarte y de aprender de tu palabra. Quita toda interrupción mental y también interrupción externa. Aún, Señor, fuera a veces hay música o claxons o cosas que nos distraen. Padre, ayúdanos a estar hambrientos de tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo me use. Dame un corazón para predicar y ayudar a tu gente. Ayúdame a no pensar en los que no vinieron por un momento, porque siempre se preocupa mi corazón, sino pensar en los que están aquí y servirles y amarles y ayudarles. Y Señor, yo creo que tú pusiste en mi corazón este tema, que pensaba otro tema y sin embargo tú me hiciste pensar que este tema habría de ser de ánimo, de ayuda y también muy práctico para los hogares. Ayúdanos, Señor, a tener un buen tiempo de enseñanza bíblica
Y te ruego que desde ahorita nos des a todos un corazón para escuchar tu palabra y para practicarla, Señor. Bendice a todo hogar que está aquí y tu palabra nos ayude. Danos entendimiento en todo y bendice este tiempo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo en un libro que la relación entre el esposo y la esposa es fundamental en todo hogar. Lo que se comunica a sus hijos domina su manera de pensar. Ellos aprenden acerca de las relaciones humanas en el hogar a través de lo que ven en sus padres. Esto hace que surja la siguiente pregunta: ¿qué están aprendiendo tus hijos en tu hogar? Así lo dijo alguien hablando del matrimonio, como muchas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos tienen ese tipo de respuestas o conductas o sentimientos y no nos damos cuenta que nosotros les ponemos el mal ejemplo. Pero no solamente en la relación de pareja, hermanos. La manera en que nosotros somos, hay algunas mamás solteras también, hay papás solteros, la manera en que tú eres con tus hijos, la manera en que eres con los demás, pone un ambiente en casa. ¿Cómo está el ambiente en tu casa? Si el ambiente en tu casa es como un jefe regañón y todos se ponen a temblar cuando tú llegas, ten cuidado. No te sorprendas si tus hijos se quieren ir pronto. Y hermanos, algo que yo he notado en la palabra de Dios y aún en mi mismo hogar y también en otros hogares, es que uno de los asuntos más cotidianos en un hogar cristiano es que no nos comprendemos los unos a los otros. El esposo a veces es incapaz de comprender a su esposa. La esposa también. No comprende a su esposo y es cruel y egoísta a veces. Los papás no comprenden a sus hijos. Los hijos no les importa entender a sus papás. Muchas veces también los hijos son egoístas. A propósito, hijos, si tú tienes una mamá soltera y tu mamá te saca adelante, bendito el Señor, pero tú no sabes qué está viviendo tu mamá y todo lo que tiene que sufrir. Así que no te quejes, aguántate, respeta a tu madre, ámala como a padre y madre y obedécela. Ya le prediqué a los jóvenes, ¿verdad? A veces los suegros no comprenden a los yernos, a las nueras. Y a veces los yernos y las nueras nada más juzgan a los suegros por chismosos y entrometidos. Yo sé que los suegros deberían de tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo, cuando se llegan a meter, lo hacen por amor. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, es que una cualidad muy útil en la familia es aprender a comprender a los demás en tu familia. Regularmente, hermanos, una persona siempre piensa en sí misma. Y hay cristianos, lamentablemente, que solo piensan en sí mismos, pero un cristiano espiritual trata de ponerse en los zapatos de los demás. Algo que yo trato de hacer cuando estoy insatisfecho con la vida espiritual de alguien de la iglesia es tratar de ponerme en sus zapatos. Y eso me ayuda a ser paciente. Pero tú te pones en los zapatos de los demás de tu familia. Es muy fácil juzgar prontamente. Pero tú te pones en el lugar de tu familia. ¿Últimamente te has puesto en el lugar de tu pareja? ¿Te has puesto a pensar cómo ha de sentir mi esposa o mi esposo en este momento? ¿Será quizás, hermanos, que si te hubieras puesto en el lugar de tu familia, pudieras haber evitado muchos problemas que tienes ahorita en tu hogar? Si tan solo le hubieras pedido a Dios que te ayude a entender el corazón de tus hijos mejor o el de tus padres. Y yo le titulé a la enseñanza en esta mañana, hermanos, un hogar bíblico aprende a comprender a su familia. Un hogar bíblico aprende a comprender a su familia. Y vamos a ver un matrimonio muy interesante, hermanos. Un matrimonio que era de creyentes. Tenían problemas de pareja,
tenían problemas en su familia, y me refiero a los papás del profeta Samuel. Conocemos regularmente a la mamá del profeta Samuel porque es muy famosa. ¿Cómo se llamaba la mamá del profeta Samuel? Bueno, creo que no es tan famosa, nada más una persona me contestó. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Ana. Ok, ya sí se los... Bueno, ya les dijo quién sabe quién, ya les dijo la respuesta. ¿Cómo se llamaba el papá del profeta Samuel? Elcana. Ana y Elcana. Elcana y Ana. Y para mí ha sido verdaderamente interesante, hermanos, estudiar durante estos 2 meses a muchísimos matrimonios en la Biblia. Hemos estudiado desde Adán y Eva, hemos estudiado Ananías y Zafira, Jacob y Raquel, Abraham y Sara, Isaac y también su esposa Rebeca. Hemos estudiado Aquila y Priscila la semana pasada. Y el día de hoy vamos a estudiar a Elcana y a Ana. No quiero olvidar mencionar el matrimonio más importante de todos en la Biblia, Jesucristo y su iglesia. Ese es el más importante de todos. Nosotros somos la novia del Cordero, somos por quienes va a regresar el Señor Jesucristo. Pero vamos por un momento, hermanos, a ver la historia de Elcana y Ana. Yo he leído 1 de Samuel muchísimas veces, igual que usted. Pero cuando uno empieza el primer capítulo, se centra en el problema de Ana y en la oración de Ana regularmente. Pero yo nunca me había centrado en los problemas maritales que tenían Elcana y su esposa Ana. Ahora, yo sé que algunos no vienen con su matrimonio, pero este problema que vamos a ver se aplica a cualquier familia, aunque no haya esposo o esposa. Vamos a ver 1 de Samuel, versículos del 1 al 11, y quiero que se centre, hermano, en pensar qué hace Elcana, qué hace su esposa. Y vamos a por un momento centrarnos en este matrimonio, buscando aprender algo para nuestra propia familia, acerca de cómo tener un hogar que aprende a comprender a su familia. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Lo que estoy a punto de leer ocurrió en el año 1100 antes de Cristo. Y usted dice, ¿y a mí para qué me importa eso, pastor? No sé, hermanos, es que así, si se lo digo, me siento más inteligente. No, en realidad, hermanos, la razón por que la digo es porque usted debe de entender que las familias desde siglos y milenios atrás tienen los mismos problemas que tú tienes. Y Dios en su palabra hermosa y perfecta nos pone desde hace milenios lecciones para nuestra vida presente. Toda la Escritura es útil, no es añeja, no es retrógrada, es actual y buena para nosotros. Así que en el año 1100 antes de Cristo dice la Biblia que hubo un varón de Ramataim de Sofim. Esta es la ciudad de Ramá, famosa ciudad donde vivía y murió Samuel el profeta. Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. A algunos ya les gustó esa frase, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar. Acerca de la poligamia no hay muchas cosas buenas que decir. Él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, note esa frase, todos los años, porque ahorita voy a hablar de esto. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. A propósito, los que son estudiosos de la Biblia deben saber que esta frase, Jehová de los ejércitos, es la primera vez en toda la Biblia que aparece. Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. En Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.
Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Acuérdese de esta frase, amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ahí viene el problema de la poligamia, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, note esa frase, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, fíjese lo que le dijo, damas, intenten ponerse en el lugar de Ana e intenten imaginar qué hubiera sentido usted si su esposo le hubiera dicho lo que está a punto de decir Elcana. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cómo se hubiera sentido usted, hermano? Mi muy particular opinión es que Elcana fue un poco insensible a su esposa. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, note esta frase, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta frase, no pasará navaja sobre su cabeza, significa que ella estaba diciéndole a Dios, mi hijo va a tener un voto de entrega total a ti. Se llamaba el voto nazareo. No tiene nada que ver con la palabra nazareno, es el voto nazareo, sin N al final. El voto nazareo es que una persona nunca se cortaba el cabello, nunca tomaba productos, no consumía productos de la uva, fuera vino o pasitas cubiertas de chocolate, y también no podía estar enfrente de muertos, no podía tocar cadáveres. En la Biblia solo hay 3 personas que tuvieron este voto nazareo. El profeta Samuel, ¿quién se acuerda de otro más? Sansón y alguien más. Juan el Bautista. 3 personas que tuvieron el voto nazareo. Pero nuestro tema no es el voto nazareo, nuestro tema es que Ana tenía un problema, la infertilidad. Y se añadió otro problema, una segunda esposa. Y la otra esposa la irritaba. Como que las mujeres saben irritarse entre ellas, ¿verdad? Y como que una mujer que quiere irritar a otra, ya me la imagino con el bebé. ¡Ay, qué bonito bebé me diste, Dios! Y echándole indirectas a la otra. Y la otra dándole diarrea del coraje, ¿verdad? Y Ana estaba llorando y cada año resurgía este problema. Lo que yo lamento, hermanos, es que yo no veo en Elcana un esposo comprensivo. Yo veo un esposo, ¡ay, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué dejas de comer? ¿Qué no soy yo mejor que, no te soy mejor yo que 10 hijos? Ahora yo pienso que Elcana pudo haber hecho mejor esfuerzo por comprender a su esposa. Ahora, no solamente a los esposos se aplica, también a las mujeres se aplica. Pero vamos a ver algunas lecciones acerca de comprender a los demás en tu familia o de los problemas que hay en casa. En primer lugar, quiero decir que es importante persistir en asistir al templo a pesar de las diferencias en la familia.
El versículo 4 y el versículo 5 me llamó la atención, hermanos, porque dice la Biblia que a pesar de que Elcana y Ana tenían este problema constante por años, ¿usted no cree que habían intentado varias veces? Habían platicado, habían deseado un bebé y sin embargo no tenían un bebé. Y 2 veces la Biblia en el versículo 6 y en el versículo 5 y 6, al final de esos versículos dice que Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Pero hermanos, a pesar de este problema familiar que tenían, dice la Biblia en el versículo número 3, dice, y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Esto me habla, hermanos, de que Elcana tal vez no comprendía bien a su esposa, pero este hombre era fiel a Dios, persistente en el templo a pesar de sus problemas de familia. Hermanos, si algo sí tenemos que valorar y reconocer de Elcana, es que a pesar de este asunto que nosotros vemos que había en su familia, que le lastimaba a Ana, que Elcana se frustraba porque no podía comprender a su esposa, la veía llorando cada rato, la veía ayunando, la veía triste, la veía irritable, y no me diga que eso no pasa en su casa, ¿verdad? Porque de vez en cuando alguno de la familia está sin comer, está cansado, está irritable, está que no le calienta ni el sol, está que las moscas, apenas pasa una mosca y saca la escopeta, ya le voló la cabeza a la mosca. Y todos en la familia enfrentamos esa frustración de alguien en casa que no le podemos comprender, que está triste, que está ayunando, que no le calienta ni el sol, decimos. Y en el caso de Elcana, es muy bonito que no dejó que el problema de la infertilidad de su esposa le desanimara para congregarse y adorar al Señor. Miren, hermanos, Elcana era un hombre firme en sus hábitos espirituales. Cada año iba a presentarse delante de Dios, aunque se peleara con su esposa, aunque tuviera un conflicto en su familia, aunque su esposa no la calentara el sol, aunque estuviera triste, llorando y él no supiera qué hacer. Él iba al templo anualmente, adoraba, ofrendaba como se lo mandó la ley judía. Él no se amargó pensando que Dios le provocaba los problemas en su matrimonio. Y hermano, hermana, escúcheme bien, Dios no tiene la culpa de tus problemas en tu familia. ¿Me escuchó? Dios no tiene culpa de tus problemas en tu familia. Pero aún así muchos cristianos se desaniman y lo primero que sale perdiendo es, no, ya no voy a la iglesia. Me peleé con mi pareja y por eso, hermano, ¿de qué tiene la culpa Dios o la iglesia de que te hayas peleado con tu esposa aquí abajito? ¿De qué tiene la culpa? Deja a tu esposa ahí peleándose con el piso o con quién sabe quién y súbete a adorar a Dios. Yo he visto, hermanos, cómo cristianos tienen un problema familiar y les abruma tanto, les acongoja tanto su corazón, se enojan, se irritan. ¿Y saben quién sale perdiendo? ¿Quién, hermanos? Su asistencia a la iglesia. Sale perdiendo Dios. Hermanos, cuando tú tengas un problema con tu pareja o con tu familia, no dejes de asistir a la iglesia. Amén. No dejes de asistir a la iglesia. Este tip es fácil de entender, pero es tan difícil aplicar, hermanos. Mira, tú no estás siendo sabio si tú tienes un problema familiar y dejas de asistir a la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque tú, en primera, tienes un problema en tu casa. En segundo lugar, dejas asistir a la iglesia. Y dejando de asistir a la iglesia, te debilitas, te aplastas espiritualmente. Y hermanos, en vez de arreglar el problema, peor te va y peor se pone el problema. ¿Ves? Hermano, aunque estés sangrando en tu corazón, no dejes de asistir a la iglesia. Aunque tengas un problema con tu pareja, no dejes de asistir a la iglesia. Aunque no puedas arreglar un problema con tus hijos, no dejes de asistir a la iglesia. Aunque te estés quemando por dentro, no dejes de asistir a la iglesia. Hermanos, he visto matrimonios que han tenido problemas tan fuertes, pero una cosa hicieron bien: no dejaron de asistir a la iglesia. Ha habido ocasiones en esta iglesia donde parejas han tenido un problemón grande, pero cuando una familia dice, no vamos a dejar de ir a la iglesia, Dios no tiene la culpa de esto, yo voy a adorar al Señor. Hay veces
que problemas fuertes solo ellos lo supieron, Dios y si acaso yo. Pero Dios les dio la victoria, porque no dejaron a Dios ni de asistir a la iglesia. Tal vez tu pareja no te entienda, pero Dios no tiene la culpa de eso. Tal vez tus hijos no te entiendan, tal vez tus suegros no te entiendan, tal vez tus padres no te entiendan, pero Dios no tiene la culpa de eso. No dejes de congregarte, no dejes de conservar tus hábitos espirituales de crecimiento espiritual. Hermanos, en los estudios de crecimiento espiritual, en las lecciones para nuevos creyentes, yo creo que yo he dicho cientos de veces a los nuevos creyentes lo siguiente: si tú quieres crecer en tu vida espiritual, necesitas 3 cosas. ¿Cuáles son? Leer la Biblia diario, orar diario y asistir a la iglesia constantemente 2 o 3 veces a la semana. Si tú haces eso, tú vas a poder crecer, no te vas a estancar. Sí vas a tener problemas, pero Dios te va a fortalecer y vas a seguir adelante. El problema es que tú tienes un problema en tu familia y Dios paga los platos rotos. ¿Por qué le diste a esta mujer? Ah, ¿Dios te la dio o tú la agarraste? ¿Por qué me diste a estos hijos? ¿Tú los criaste o Dios? Hermanos, quiero animarle con el ejemplo del Cana, a que usted y yo aprendamos a tener el temple, la firmeza para seguir a Dios aún quebrándonos por dentro. Amén. Hermanos, muchos cristianos no aprenden a tener el temple, la firmeza que se necesita en medio de que hay problemas familiares. Y tal vez el Cana deja mucho que desear al hablar con su esposa, pero yo sí veo que este hombre iba al templo y adoraba al Señor y daba su ofrenda, porque Dios no tiene la culpa de los problemas que tú tienes en tu familia. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Se acuerda de Job en la Biblia, hermanos? Tuvo un problemón, ¿no cree usted? Un problema de índole familiar, por cierto. Ahora, la esposa de Job, ¿cómo se llama la esposa de Job, hermanos? ¿Cómo se llama la esposa de Job? La hermana Jovita, hermanos. La hermana Jovita era de estas personas que no sabía cómo tratar un problema. Porque Job, fíjense cómo era Job, tuvo un problema familiar, perdió sus 10 hijos, tal vez entre Job y su esposa se echaban la culpa, es que tú les diste permiso, es que por qué, y tuvieron un problema, pero Job dijo en la Biblia, aunque él me matare, con todo en él esperaré. Pero ¿qué hizo Jovita? Jovita le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y así hay muchos cristianos, hermanos. Espero que no seas tú, que tienes un problema familiar. No, yo no voy a la iglesia, yo no voy a leer mi Biblia, yo no voy a ofrendar, como si Dios tuviera la culpa de los problemas que tú tienes en tu casa. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? ¿Acaso Dios te hizo daño o fue tu familiar? ¿O por qué haces que Dios pague olvidándote de leer la Biblia o de tu oración o de asistir fielmente a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué te alejas de la solución? Todo creyente que tiene problemas en su hogar debe aprender a ser como el Cana en esto. Aprende a persistir firme, persistente en asistir al templo a pesar de las dificultades en tu familia. No te alejes ni te desanimes. Un hogar que no se comprende debe permanecer firme al asistir al templo y en sus hábitos espirituales. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y te va a ayudar y Dios te va a ayudar. Pero si tú te alejas de Dios por tener problemas en tu hogar, tú te estás echando la soga al cuello solito, la verdad. ¿Hay pecado en tu familia? No dejes de asistir en la iglesia de todos modos. Pero algunas personas por vergüenza dejan de asistir a la iglesia. ¿Sabes qué estás haciendo? Si tu familia estaba quebrada, estás matando a tu familia, tú solito. Ya no por el pecado, sino porque tú te alejaste del Señor en medio de los problemas familiares. ¿Ves lo que estoy diciendo? Qué tremenda aplicación nos da el Cana, hermanos, porque de verdad yo he notado que muchos cristianos no son lo suficientemente resistentes para abrazarse de su Señor
cuando tienen problemas familiares. Yo le quiero animar que aprenda usted esta lección. Dios quiere que tú aprendas a persistir en asistir al templo y en tus hábitos espirituales, a pesar de las diferencias que hay en tu familia. Amén. Ahora, pero hay una segunda lección. La segunda lección que yo veo ahí es que es importante ser sensible a cómo siente tu familia. Vean el versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Versículo 8, todos juntos, vamos a leerlo. ¿Cómo dice, hermanos? Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En mi muy particular opinión, hermanos, pienso que Elcana no comprendió a su esposa Ana. En tiempos del Antiguo Testamento se consideraba que una mujer incapaz de tener hijos había sido objeto de una maldición. No había mujer más miserable que la que no pudiera tener hijos en los tiempos bíblicos. Ahora, yo considero que Elcana fue insensible e incluso hiriente con su respuesta a Ana. Yo puedo hasta incluso un poquito oler la irritabilidad de Elcana al contestarle a su esposa. Porque si Elcana hubiera comprendido a su esposa, tal vez lo hubiera abrazado y le hubiera dicho: mi amor, no sé por qué no puedes tener bebés, pero yo estoy contigo y te amo. A lo mejor eso hubiera sido más sabio, ¿verdad? Pero dice el texto en el versículo 8, la cuestiona, ¿verdad? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué lloras? A propósito, ¿quieres tener problemas con tu esposa? Dile: ¿por qué lloras? Lo primero que te va a decir es: ¿cómo que por qué lloro? ¿No? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Como si no supiera o como si no pudiera entender qué está pasando en el corazón de ella. Y luego fíjense la pregunta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ve? Elcana, irritado por el mismo problema, le contesta mal a Ana. Y yo creo que él no la consoló, ni la abrazó, ni la comprendió, hermanos. Es posible que Elcana haya escogido su segunda esposa debido a que Ana era estéril, por cierto. En un comentario de la Biblia dice que aunque no se había sancionado la poligamia, se acostumbraba en aquellos tiempos tomar una segunda esposa cuando la primera era estéril. Es posible que Ana fuera la primera esposa y como no pudo tener hijos, y aquel varón, en vez de orar, pedirle a Dios que le diera un hijo o quedarse sin hijos, apechugando con su esposa, porque él escogió a su esposa, por cierto, no, escogió una segunda esposa. El mismo error que cometió Abraham en juguetear con Agar, el mismo error de Raquel que le dijo a Jacob: no puedo tener hijos, ahí te doy a mi sirvienta. Y el otro: bueno, yo no quería, pero bueno. Flojito y cooperando, ¿verdad? Teniendo 4 mujeres. Y aquí vemos a Elcana teniendo una segunda esposa. Ahora eso les gusta a muchos que aparezcan en la Biblia, ¿verdad? Otros como José Smith hasta dicen: la Biblia enseña que hay que tener muchas mujeres. A algunos les agrada eso de ser mormón porque van a poder tener más mujeres, ¿verdad? ¿Quiere tener más mujeres? Vaya a la luz del mundo, ahí le ofrecen 5 mujeres. Hay gente que justifica su pecado buscando algo en la Biblia. Y así son los mormones ortodoxos, así es la luz del mundo. Pero quiero que por un momento vea que todos los casos de poligamia en la Biblia, todos, son una prueba de la ruina de la familia. Otros casos de poligamia de gente que amó a Dios pero eran polígamos: Salomón, Abraham, Jacob, Moisés y David. Y en todos esos casos yo puedo decir que debido a su poligamia tuvieron un montón de problemas. ¿Quieres tener 2 mujeres? Bienvenido a destruir tu familia. ¿Está en la Biblia, pastor? Sí, está en la Biblia. ¿Quieres tener un hogar igual de problemático que el del Elcana por tener 2 mujeres? ¿Quieres que tus 2 mujeres se peleen? ¿Quieres que se agarren del chongo por tu culpa? La poligamia está en la Biblia, pero nunca se justifica la poligamia ni se permite tener una segunda esposa.
Porque en el principio Dios los creó varón y hembra, dijo el Señor Jesucristo. Y yo me quedo con lo que dijo Jesucristo. Cuando tengas problemas en tu casa, hermano, cuando no sepas cómo hacerle, trata de ser sensible con tu familia. Hermana, sé estricta. Varón, sé estricto. Pero trata de ponerte en los zapatos de tus hijos. Esposo, yo sé que usted es el mandamás. Yo sé que usted es la cabeza. Yo sé que usted manda a todos y en su casa sus chicharrones truenan. Pero ponte en los zapatos de tu esposa. Yo soy hijo de pastor. Y hace muchos años me tocaba ir a campamentos de pastores desde que yo era un niño de 10 años. Y pues yo siendo un renacuajo de 10 años, hermanos, uno escucha las quejas de las esposas de pastores. ¿Y sabe cuál era una de las quejas de las esposas de pastores? Hay una quinta donde íbamos, mis papás se han de acordar, una quinta allá por, ¿está Cuernavaca? Sí, ¿verdad? En esa quinta, las esposas daban esta queja. Era como una especie de enseñanza, ¿verdad? Y ellas decían, nosotros sabemos que tenemos que seguir a nuestro esposo, pero al menos nos gustaría que nos expliquen las decisiones que toman respecto al ministerio. Eso significa que aún hombres de Dios no se toman el tiempo para explicarle a su esposa y que estén en el mismo corazón, sino son hombres que dicen, hay que hacer esto y te callas. ¿Cómo eres tú con tu esposa? Ahora, hermanos, quiero decir algo que me llamó mucho la atención. ¿Elcana amaba a su esposa, sí o no? Hábleme. ¿Qué versículo? 5, ¿no? ¿Estoy bien o está mal? ¿Puedes poner, hermano? Versículo 5 tiene dos maneras en que muestran que Elcana amaba a su esposa. Y eso es algo que me llama más la atención porque no estoy hablando de un hombre perverso, mal encarado, mujeriego, que juega con los sentimientos de su esposa. No, es un hombre que amaba a su esposa realmente, hermanos. El versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a su esposa. Él sabía que su esposa no tenía hijos, pero le daba una parte escogida. Algunos comentaristas piensan que se refiere a una doble porción, como si Elcana estuviera diciendo una para ti y otra para el hijo que Dios no nos ha dado. Entonces, trataba de alguna manera compensar. Y también el versículo dice que amaba a Ana. Sin embargo, aún siendo un hombre que ama a Dios, que era firme en sus hábitos espirituales y que amaba a su esposa, no fue sensible a su esposa y a sus necesidades. Y eso me hace aprender, hermanos, que es posible ser un cristiano devoto a Dios. Es posible que usted ame a su familia y que aún así ame a su familia y lastime a su familia. ¿Está conmigo? No, hermanos, quiero que me cache esto. No estoy diciendo que usted es una cruel mujer o un cruel hombre. Estoy diciendo que aun cristianos que aman a Dios y a su familia, lastiman a su familia. ¿Está conmigo? ¿Hasta aquí? Hermanos, es interesante que Elcana amaba a su esposa, pero aún así no tuvo el tacto para ayudarla. Y esto pasa regularmente con los varones. La gran mayoría aman a su esposa. La gran mayoría varones cristianos aman a su familia, pero aún así a veces no comprendemos su corazón ni las tratamos como ellas necesitan. Cuando mi esposa y yo estábamos comprometidos, bueno, antes de estar comprometidos ya estábamos en una relación de cortejo. Nunca le llamamos noviazgo, esa fue nuestra convicción. Pero
en una plática que tuvimos, ella fue la primera que me dijo te amo. Y cuando ella me dijo te amo, yo no me sentía listo para responderle también. Y yo le dije, gracias. ¿Quién está de acuerdo que no es la manera correcta de responderle a alguien que te dice te amo? Pero yo le dije, gracias. La hice llorar y le dije, mira, es que yo no estoy listo para yo decirlo, pero bueno. No significa que yo no tenía sentimientos o que no la amaba, simplemente no estaba listo para decirlo. Pero yo no pude comprender el corazón de mi esposa ni tratarlo como ella necesitaba, ¿sí ve? A veces los hombres somos ásperos, somos secos. Algunos le dicen a su esposa, ya te dije que te amo cuando nos casamos, cuando cambie de opinión te aviso. Y no somos sensibles a la necesidad de nuestra pareja o de nuestros hijos. Yo sé que los amas, pero tenemos que aprender a ser sensibles a cómo sienten, cómo piensan. Pero eso también pasa a las esposas, eso también pasa con las mujeres. Hay mujeres demandantes, hirientes, que no comprenden a su esposo ni les importa. Y con eso del feminismo, sienten que pueden decir lo que quieren, pueden hablar y hablar sin callar la boca, y pueden herir a quien les da la gana, y piensa que están justificadas. ¿Se fijan cómo son las feministas allá afuera? No estoy a favor de los feminicidios, no me malentienda. El hombre no vale más que la mujer. La mujer y el hombre valen lo mismo delante de los ojos de Dios, porque la mujer no es sin el hombre y el hombre no es sin la mujer. Así dice 1 Corintios. Pero hermanos, para mí es una vergüenza que las mujeres feministas vayan y hagan destrozos. Eso no es defender a la mujer, eso es ser una delincuente que nada más está buscando pretexto para hacer tontería y media. Eso se llama las campañas y las peregrinaciones, o ¿cómo le llaman? Las manifestaciones de feministas. Eso es, delincuentes buscando oportunidad para hacer algo. Y lo malo es que ese sentir hace que la mujer cristiana diga, sí es cierto, no me tengo que dejar, sí es cierto, yo tengo que hablar, yo tengo que defenderme, ya no me voy a dejar de nadie. Y empiezan a darle y se convierten en mujeres demandantes, hirientes, que les vale el corazón de su esposo, lo pisotean, lo hieren y sienten que es que yo valgo y tengo que valerme por mí misma. Mamás y esposas hirientes. Hay frases, estaba buscando en un sitio de internet, frases femeninas que hieren al hombre más fuerte. Escúchelas, por si alguna las ha dicho, en su derecho de defender su feminismo. Estas frases hieren a un hombre. ¿Cuándo te convertirás en un hombre? ¿Cuándo vas a madurar? No me agrada tu familia. Te ves horrible con esos pantalones. Yo sé que los hombres somos machos y todo, pero también tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Arrugado y chiquito como uva pasa, pero sí tenemos corazón aunque no lo crea. Y si una mujer le dice, te ves bien panzón, te ves bien gordo, esos pantalones te quedan, pues aunque tu esposo sea siempre el todas las puede, pues como que no nos gusta que nos digan eso, ¿ah? Solo piensas en ti mismo. Pero mi novio o mi esposo pasado sí era de esta manera. ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo? No soy tu mamá. Me gusta atraer la mirada de los hombres. No somos compatibles. ¿Quién te dijo que el matrimonio es para ser compatibles? ¿Quién te dijo? ¿De dónde salió esa tontería? El matrimonio no es de ser compatibles, es de hacerlo funcionar con los principios de Dios, siendo incompatibles, porque desde que tengo uso de razón, mi esposa y yo somos bien diferentes. Y qué bueno, porque yo soy hombre y ella es mujer, y qué bueno que me casé con una mujer. Algunos quieren ser compatibles, cásate con una mujer entonces, a ver si ella te entiende. Hombre, ¿quieres que ella te entienda? ¿Quieres que ella sea como tú? Entonces cásate con un hombre.
¿De dónde salió eso de ser compatibles? No es así. Dios nos hizo diferentes para complementarnos. ¿Está conmigo? Pero algunas personas no somos compatibles. Eres peor que los demás hombres que conozco. Eres un cobarde. Nunca vas a cambiar y eso me da lástima. ¿Qué estás pisoteando a tu esposo? Nunca vas a cambiar o alguien dice esto, jamás has logrado llenarme por completo. Te cambiaría por cualquiera que llegara en este momento. Solo tú soportas tus pocos sentimientos. Eres el peor error que cometí. Jamás vas a valer como persona. Si no te soportas tú, los demás menos. ¿Y tú piensas que con eso vas a arreglar tu matrimonio? También las mujeres saben ser hirientes, también saben herir a su esposo, también saben herir a sus hijos. Hay mujeres que escupen fuego por la boca y se llaman cristianas. Y quemas a tu esposo y a tus hijos, aunque tengas fe. ¿Cómo crees que se siente tu familia cuando no la comprendes? Un hogar bíblico, hermanos. Hemos visto 2 lecciones. Un hogar bíblico debe persistir en su vida espiritual y asistir fielmente a la iglesia a pesar de las dificultades en casa. Lección número 2. Hemos visto que debemos ser sensibles a cómo se siente su familia, cómo se siente tu pareja o tus hijos o tus padres. Hay que ponernos en el lugar de los otros. Yo decía hace un ratito, tu mamá es mamá soltera y trata de sacarlos adelante. Alábala, ámala y apóyala. No le estés criticando, no le estés juzgando, no estés siendo una piedra en el zapato de tu mamá, séle de bendición. Pero hay una tercera y breve lección que veo aquí de esta familia. Y es que una persona sabia y espiritual no reclama las heridas, sino que ora a Dios que le ayude. Hermanos, yo veo en Ana, hermanos, una creyente espiritual. ¿Qué hubiera sido si Ana hubiera sido una creyente carnal? Y el esposo le hubiera dicho, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ya, algunas ya están pensando que le hubieran dicho el Cana, ¿verdad? Es por tu culpa. Tú no me comprendes. ¿Para qué quiero tu dinero? ¿Sí está conmigo? Pero lo que me sorprende, hermanos, es que, y miren, yo conozco muchas cosas, hermano, pero matrimonios cristianos que se reclaman, se golpean, se dicen cosas hirientes, pero Ana ni siquiera respondió, aunque por dentro su corazón sangraba. Qué raro, ¿no? El versículo 8, hermanos, dice que Ana sentía amargura. No es el 8, ¿verdad? El 10, perdone, sí. Ella con amargura de alma no le contestó a su esposo, oró a Jehová y lloró abundantemente. Eso me enseña algo, Ana me enseña algo, hermanos. Su esposo no la comprendía. El sumo sacerdote no la comprendía porque la vio llorando en el templo y dijo, este cuate está borracho, ¿sí o no? Entonces esta mujer no fue comprendida ni por su esposo, ni por su líder espiritual, pero no estuvo quejándose con todos, no estuvo chismeando sobre el sumo sacerdote, no estuvo ahí cacheteando a su esposo, se puso a orar y refugiarse en el Señor, hermanos. Ahora, no es malo hacerle saber a tu familia después que te hirieron, está bien si es parte de hablarlo, pero cuando te hieren no lo hables, refúgiate en Dios primero. Después con más calma ya lo puedes hablar, con más tranquilidad lo puedes decir a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, pero con una herida sanada ya puedes hablar con tu familia.
Y miren, hermanos, algo que me sorprende es que Ana es famosa porque en la Biblia ella le pidió a Dios un hijo varón y se lo dio, y Samuel fue un gran profeta de Dios, pero lo que a veces se nos olvida es que ella enfrentó los problemas familiares en oración. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas familiares? Tú no puedes hacer muchas veces nada, hermana. O quizás tu familia no te entienda, pero tú necesitas aprender a derramar tu corazón delante de Dios y refugiarte en Él. Yo decía, aún Elí la juzgó, pero ella se refugió en el Señor. Y miren, hermanos, ha llegado la hora de que haya familias que cuando hay problemas, cuando no se pueden entender, sepan que el Señor Jesucristo vino a darnos vida eterna, pero también a sanar nuestras vidas, nuestras almas, y sacar nuestras vidas de ese fondo, de ese corazón incomprendido. Yo he visto personas con traumas de niños, como el Señor sana esas heridas del pasado. Yo he visto a mujeres solitas que tuvieron un esposo golpeador, cobarde, macho, que terminó yéndose con otra, y vienen a Cristo, y yo he visto cómo Cristo no solamente salva sus vidas y les da vida eterna, sino también he visto cómo Cristo sana su corazón de esos traumas, de esas heridas, porque el Señor Jesucristo vino a darnos salvación y vida abundante, hermanos. ¿Sí ve? Si usted no ha recibido a Cristo, recíbale, porque el único que puede lidiar con esas heridas que traes cargando, el único que puede comprender tu corazón y tus heridas es el Señor Jesucristo. Recíbele. Pero si ya le has recibido, refúgiate en Él. ¿Se ha puesto a pensar por qué la Biblia dice Jesús lloró? Si Él sabía que le iba a resucitar. Pero la Biblia dice ¿por qué? Para que la gente viera que Cristo se compadecía y se dolía de las heridas y del dolor de la gente. Por eso la Biblia dice Jesús lloró. Cristo comprende tu corazón incomprendido. Honestamente, hermanos, a veces yo siento que es cierto lo que dicen varios pastores, que la gente no va a comprender el corazón de un pastor. Yo nunca comprendí el corazón de mi pastor hasta que fui pastor. Si usted no es pastor, honestamente yo creo que usted nunca va a comprender mi corazón, la verdad. Y algunas veces uno se ahoga en algunas cosas. Pero es cierto que Dios comprende el corazón de un pastor o tu corazón. Tal vez nadie puede comprender lo que tú has pasado en tu niñez, lo que tú has pasado con tu pareja, lo que tú has pasado con tus hijos. Tal vez yo no lo puedo entender, cierto. Pero el Señor Jesucristo puede comprender tu corazón, porque Él vive en nuestro corazón cuando le recibimos. ¿No es así? Y Él puede comprender tus heridas. No vivas resentida con todo el mundo. No vivas enojado con tus papás toda la vida. No vivas amargado por lo que te dijeron tu esposa o tus hijos o alguien. A propósito, la raíz de amargura no es notable rápidamente. La raíz de amargura está por debajo de la tierra, por debajo de los enojos, por debajo de los reclamos, por debajo de las lágrimas, por debajo de ser introvertido y callado. Pero Cristo puede sanar tu corazón y comprender tu corazón. Cuida tu corazón de las heridas, atiéndelas en oración. No reclames, no discutas, no pelees, no entres en violencia física o verbal. Refúgiate en Cristo y derrama tu corazón como agua delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Quién de ustedes ha experimentado cómo Dios te pudo comprender aunque nadie te comprendía? Habemos algunos, ¿no? Qué bendición que el Señor lo puede seguir haciendo, ¿no es así? Hoy hemos aprendido algunas lecciones de Elcana y de Ana, hermanos.
Aprendimos que un hogar bíblico debe aprender a comprenderse entre ustedes. Pero aprendimos que debe de persistir en su vida espiritual y asistir fielmente a la iglesia a pesar de sus dificultades en casa. Aprendimos que hay que aprender a ser sensibles y de verdad busque comprender un poco más tu pareja, o tus hijos, o tus papás, o tus suegros, o tus yernos. Y también aprendimos que hay que ser sabios y espirituales y no reclamar las heridas, sino refugiarte en el Señor que nos comprende. Amén. Vamos a orar para cerrar nuestro mensaje. ¿Qué lección Dios te mostró que tú debes practicar? Señor, en esta hora, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por la lección de Elcana y su esposa Ana, que aún con la infertilidad y con la amargura y la rivalidad, tú sobaste el corazón de Ana. Y te ruego, Señor, que ahora ayudes a mis hermanos a tomar decisiones basados en tu palabra. Ayúdanos a detectar qué fue aquello que se habló o se predicó para cada uno de los que están aquí, y ayúdanos a tomar decisiones espirituales. Y así, con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, quiero preguntar si habrá alguien que diga: oh Dios, yo quiero entender mejor a mi esposo, entender mejor a mis hijos, o entender mejor a mi esposa, o a mi yerno o nuera, o a mi suegro. Señor, yo quiero aprender, que tú me enseñes a ser más sensible con mi familia. ¿Puedo ver su mano un momentito? Pastor, Dios me habló a mi corazón. Veo varias manos. ¿Alguien más? Veo varias manos, veo varias manos, veo varias manos. Gracias a Dios. Dios, ayúdame a comprender a mis hijas, a mis hijos. Ayúdame a comprender más a mi esposa, a mi esposo. ¿Quién de los que están aquí podría decir: Dios me enseñó que yo debo de persistir en asistir a la iglesia, en leer mi Biblia y orar, aunque no estén las cosas muy bien en mi casa? Yo voy a aprender a tener firmeza en mi fe. ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo tu mano, veo su mano, veo varias manos, gracias a Dios. ¿Quién de aquí podrá decir: pastor, mi esposo no me comprende, mis hijos no me comprenden, mis papás no me comprenden, o mis suegros no me comprenden, o mi nuera o mi yerno no me comprenden, pero yo me voy a refugiar en ti, Señor? Sóbame de esas heridas y ayúdame, Señor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo me voy a refugiar en el Señor. Yo voy a orar y le voy a pedir que Él sobe mi corazón y que me restaure mi corazón. ¿Puedo ver su mano? Mueve su mano allá atrás. ¿Alguien más? ¿Por qué no ora a Dios un momentito? Le animo a que se arrodille un momento ante el Señor, ahí en su lugar si gusta, y que le diga: Señor, ayúdame a poner en práctica este mensaje. Ayúdame a comprender a mis hijos, a no ser tan dura o duro con mi pareja. Ayúdame, Señor, a ser más amoroso con mi yerno, con mi suegro, con mi suegra, con mi nuera. Ayúdame, Señor, a serte firme y fiel a pesar de las dificultades en mi hogar. Ayúdame en mi matrimonio, Señor, a no ser como Elcana, a ser más sensible, más comprensivo con mi pareja. Yo creo que todos hemos sido insensibles alguna vez. ¿Por qué no le pide al Señor que le ayude a tener más tacto con su familia? Ore al Señor un momento. Quisiera hacer una última invitación mientras algunos oran. Quizás hubiera alguien que no le ha pedido a Cristo ser su Salvador. ¿Por qué no le pide a Cristo entrar a su vida, que perdone sus pecados, pero que también le dé la vida eterna y le sobe esas heridas que trae cargando desde antaño? Y yo no conozco el corazón de todos, pero si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo, yo le invito a recibir a Jesucristo como su único Salvador personal.
¿Habría alguien así? Quiero invitarle que me lo haga saber levantando su mano un momentito. Yo quiero saber, quiero orar por usted, si usted quiere recibir a Cristo. ¿Habría alguien así que no haya recibido a Cristo y que quiere recibirlo en esta hora? Levánteme su mano un momentito. Pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien así en esta mañana? ¿Alguien? Tal vez llevas muchos años en la iglesia y nunca has recibido a Cristo. ¿Por qué no recibes a Cristo? ¿Habría alguien así? Quiero recibir a Cristo. ¿Alguien? Bien. Señor, gracias porque aún a mí mismo me enseña este matrimonio a ser más sensible con mi familia, con mis hijas, aún con la iglesia, con mis hermanos. Ayúdame, Señor, a ser mejor para ti y también a mis hermanos que han tomado decisión. Bendice estas decisiones tomadas y ayúdanos a salir realmente practicando este mensaje y con un hogar más bíblico. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.